rincones del sur del mundo se trasladó al centro de Lima y estoy precisamente frente a la iglesia de San Agustín. En este momento no me acompaña Eric porque, bueno, tiene sus cosas también. Sin embargo, quedé en encontrarme con Mariano, que es un guía que me va a explicar bien de qué se trata esta iglesia, porque se ve muy atractiva, tiene un trabajo muy importante. Quedé en encontrarme con Mariano. Estamos tratando de buscar a Mariano. Oh, Mariano está por aquí. Hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mariano es el guía que nos va a acompañar en este recorrido por el centro de Lima. Así es. Estamos frente a la iglesia de San Agustín. Mariano, vemos que tiene un trabajo imponente en su fachada. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello? Así es, miren, ahorita nos encontramos justo al frente de esta iglesia de San Agustín. Disculpa, antes de comenzar, Mariano, te presenté, pero como tu nombre de pila. Presentate formalmente a la audiencia de Rincones del Sur. Ya. Mi nombre es Mariano, soy guía turístico de la Municipalidad de Lima y bueno, en estos momentos pues vamos a conocer un poquito sobre los diferentes atractivos y monumentos históricos que tiene esta ciudad. Acá, por ejemplo, miren, nos encontramos frente a la iglesia de San Agustín, que se caracteriza por tener la fachada más barroca que puede existir hasta el momento en nuestra ciudad. Esta fue la cuarta orden religiosa que llega a Lima y se caracteriza, a diferencia de las otras iglesias, porque no tiene torres, y las tuvo, sino que en algún momento estas se pierden debido, por ejemplo, a terremotos. Nosotros en Lima somos una zona sísmica y tenemos muchos terremotos. En el año de 1746, donde tuvimos el más devastador, se cae una de las torres. Y ya posteriormente, en una convulsión social que nosotros tuvimos, se cae la segunda. Wow. Dicho sea de paso, hasta ahora, y si nosotros comparamos con las otras iglesias, es la única que no tiene. Podemos encontrar algunas en donde se puede ver una, o en las demás en donde se mantienen todavía sus dos torres. Y por ejemplo, estas fachadas suelen ser construidas con, por ejemplo, piedras que se traían en los lastres de los barcos los conquistadores españoles. Estamos ahorita nosotros en el Jirón Ica y es pues prácticamente inevitable que cualquier transeúnte pase y no observe dicha obra de arte. Claro, porque esta es una calle peatonal. Así es. El Jirón Ica Ucayali se ha convertido ya en una zona peatonal hace muchísimos años y es un corredor turístico en donde podemos encontrar, por ejemplo, arquitectura como esta de acá de la iglesia. Tenemos algunos edificios o casonas importantes, el Teatro Municipal, la Casa Fernandini, entre otros. Bien. ¿Continuamos entonces? Continuemos. Ahora nos encontramos en el Teatro Municipal, uno de los edificios públicos de Lima también muy suntuosos y que, por ejemplo, tenemos una, no anécdota, pero sí un hecho trágico que sucedió hace mucho tiempo. Este teatro, por ejemplo, en 1998 sufre un incendio y gracias a Dios lo pudimos recuperar. Y fue prácticamente restaurado y reconstruido, y acá lo que destaca, por ejemplo, es su bella fachada de estilo neoclásico, y podemos ver, por ejemplo, en la parte de arriba tres bustos de tres grandes de la música clásica. ¿Quiénes son? En el centro, por ejemplo, tenemos a Beethoven, hacia el lado izquierdo tenemos a Wagner y en el extremo superior derecho a Liszt. En este teatro tenemos diversas manifestaciones artísticas, como por ejemplo música clásica, ópera, presentaciones de ballet, danza, folclore, etcétera, etcétera, hasta conciertos contemporáneos. La sala es muy bella, es de estilo renacentista italiana y es uno de los teatros en la actualidad en Lima clásicos por excelencia. Tenemos algunos otros, pero que, digamos, no son utilizados para eventos públicos, ¿no? Artísticos. Este es uno de los pocos teatros en el centro histórico de Lima, en donde, por ejemplo, todavía el espectador puede acudir y gozar de la bella instalación. Y como les contaba, en el año de 1998 sufre un terrible incendio y después todo fue restaurado, tanto el exterior como el interior. Y bueno, acá no podemos apreciarlo mucho, pero
Detrás de las rejas tenemos la zona conocida como el foyer, y ahí también podemos apreciar un poco de la estructura clásica que tiene el museo. Muy poco de esto se salva, o digamos hasta el día de hoy lo consideramos como piezas originales, ya que con el siniestro se pierde mucho de la estructura original. Una lástima, pero supongo que ha sido modernizado también. Exacto, y sobre todo con los cánones estilísticos iniciales, primigenios de la época, como para mantener pues aún esa prestancia que tiene el teatro, ¿no? Han tenido que, digamos, hacer modificaciones, como se mencionó en algún momento, un trabajo de filigrana, de hormiga, para, por ejemplo, en las partes interiores trabajar bien los estucos, las caretas. Por ejemplo, se ha utilizado en algunos casos imitación de mármol, muy parecido al mármol original. Tenemos en la zona del sótano una zona que, digamos, fue la única que se salva, y después la estructura de la sala ha casi mantenido su estructura original. Una de las representaciones del Art Nouveau en Lima, considerado el estilo modernista, y que a inicios del siglo XX era pues esto algo wow, muy moderno comparado con las casonas coloniales, republicanas. Sobresalía, llamaba la atención. Mucho, mucho. Por ejemplo, acá destacan los balcones de fierro forjado, ¿no? Con esta forma elíptica, y en la portada los mosaicos. Lo curioso es que acá también se tuvo uno de los primeros ascensores de la ciudad de Lima, para una casa solo de 2 pisos. Mariano, estamos frente a una iglesia, la iglesia de Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Así es. Y bueno, a diferencia de muchas otras iglesias, este es considerado como un santuario, justamente porque aquí vivió nuestra santa limeña y peruana Santa Rosa de Lima. En la parte central justamente podemos ver la imagen de ella con un ancla. Ahorita yo les voy a explicar qué significa esta ancla. Ella fue una mujer muy piadosa, curaba a los enfermos, hizo muchos milagros y vivió acá. Perteneció a la orden de los dominicos. Vamos a visitar dentro de un momento también la iglesia y convento de Santo Domingo, donde ella solía acudir, y podemos verla ahí con su traje característico, ¿no? Blanco, negro, que identifica a los miembros de esta orden. Patrona de la capital de Perú. De Perú, de Lima, de Perú. Tiene sus procesiones. El 30 de agosto es la fecha central, en donde, por ejemplo, este santuario llega muchísima gente, ¿no? Justamente ahora voy a enseñarles un poquito sobre la ermita, el Pozo de los Deseos. Vamos por aquí, por favor. Este es el lugar en donde ella vive, y luego, a raíz de eso, se construye el santuario en honor a ella. Aquí, por ejemplo, vamos a observar la ermita que construye con su hermano. Obviamente aquí podemos ver ya la restauración, ha permanecido muchísimo tiempo acá. Un dato interesante es que Santa Rosa de Lima, o Rosa no es su verdadero nombre, ella se llama Isabel Flores de Oliva, y el nombre se le da porque justamente ella tenía una cara tan grácil, tan bonita, que la compararon con una rosa, y de ahí es que la apodan de Rosa, y de ahí viene lo de Santa Rosa de Lima. Una vez que fue canonizada, ¿no?, la conocemos ya todos popularmente como Santa Rosa de Lima. Y aquí parte de ello. Inclusive, miren, pueden observar algunas monedas. La gente le suele dar, pues, ¿no?, ofrendas a ella, ¿no? Miren, tenemos algunos billetes también, cartas. Ahorita vamos a visitar el Pozo de los Deseos, en donde nos vamos a concentrar un poquito más en las peticiones de los devotos de esta Virgen. Aquí pueden ver un poco el detalle, ¿no?, de la construcción de esta ermita. Obviamente, para tratar de mantener el espacio, se ha restaurado, ya que el lugar es el histórico.
Y por aquí vamos a ver el famoso Pozo de los Deseos. Toda esta zona es el lugar en donde ella habitaba, tenía su cuarto por este sector y inclusive una zona conocida como la enfermería, en donde en ese cuarto ella llegaba a curar a los pacientes más graves. Era un espacio reducido y digamos más privado dentro de todo el ambiente. Y aquí, miren, podemos ver el famoso Pozo de los Deseos. Ahí están todas las peticiones y las cartas que deja la gente. Ahora, si nosotros observamos ahí, no, digamos, tenemos un buen número de cartas. Muchísimas. Pero en agosto, por ejemplo, fechas como el 30 de agosto, esto prácticamente sube hasta 3 terceras partes, ¿no? No la mitad, un poco menos, pero esto está lleno. La gente hace colas para dejar sus cartas. O sea que lo van sacando. Claro, pero eso es después de las fechas centrales y se van viendo, ¿no?, los tipos de peticiones que se suelen pedir. Y aquí se tiene justamente una escultura de ella con un detalle no menor. Tiene una llave. Una llave. Esa llave se dice que fue, o es en homenaje también, o mejor dicho, está relacionada con la castidad y con la penitencia que ella hacía. Se dice que esta llave, por ejemplo, era la que abría los candados de las cadenas que ella se ataba a la cintura. Santa Rosa de Lima fue una persona que, digamos, muy creyente, que solía flagelarse por esta cuestión de la cosmovisión cristiana y católica, ¿no? Sí. Ella, bueno, San Martín de Porres, pero sobre todo ella, solía, pues, ¿no?, autocastigarse, ¿no?, por estas creencias de la penitencia y de entregarse en cuerpo y alma. Entonces, esta llave justamente está relacionada a esas cadenas que ella inclusive utilizaba para amarrarse a sí misma. Wow. Hay que tener en cuenta que las creencias católicas y cristianas en el siglo XVI eran muy fuertes. Acá estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Nuestra ciudad se funda en 1535 con la llegada de Pizarro y se comienza a evangelizar. Santa Rosa de Lima, más o menos 30 años después, habita acá y muere muy joven, a la edad de 31 años. Este es el espacio asociado a ella, en homenaje a ella, y la iglesia es declarada como un santuario. Y ella habría tenido sus cuartos por acá, ¿no? Y después ya se levanta la iglesia y todo. Y justamente que quería mencionarles el detalle del ancla, que se los había mencionado hace un momento. Esta es muy representativa, ya que Santa Rosa hizo muchos milagros, pero uno de sus milagros principales fue que prácticamente ella fue la gestora o la que propició que no se dé la invasión de piratas a la ciudad de Lima. Ella predijo que la ciudad de Lima podía haber sido invadida por piratas y que iban a saquear Lima y que íbamos a tener, pues, una gran desgracia. Sin embargo, en una de las expediciones de estos piratas corsarios que llegaban de Holanda, sobre todo países como Inglaterra y otros, llegaron a tener cruentas batallas con españoles, ¿no?, que eran los que vivían acá en la ciudad de Lima. Y gracias a Dios, en una de esas incursiones, ellos deciden no ingresar a la ciudad, y ahí es donde se deduce y se piensa que el milagro de Santa Rosa, porque ella oraba para que esto no sucediera, se cumplió. A raíz de ello se le simboliza con el ancla. La tenemos acá, inclusive en la fachada de la Catedral de Lima. Ahí tenemos un friso, una escultura en donde también se le representa con esta ancla. Prácticamente ella habría sido la benefactora y la que salva a Lima de una desgracia.
pasa que el helado artesanal de Marula, luego la cocina, es un alimento, ¿viste? Mariano, estamos viendo una casa, una construcción antiquísima con balcones de madera. Contanos algo sobre esto. Así es, en estos momentos nos encontramos en la casa de Osambela, en algún momento también llamada de Oquendo, pero vayamos a sus inicios. Esta casa de Osambela perteneció a un español comerciante, armador de buques, y es una de las casas más bellas que tiene la ciudad de Lima, ¿no? Tenemos que remontar al año 1805, 1808 más o menos, en que termina de ser construida, y era una de las más altas de la ciudad en ese entonces. Pueden observar estos bellos balcones. Tenemos en total 8. Tenemos 5 de cajón cerrado, los de madera, sí, pero entre ellos tenemos 3 de antepecho de fierro forjado. Y el mirador allá arriba. Ese mirador es importante porque, al ser una de las casas más altas, se dice que el propietario Martín de Osambela podía observar desde ahí hasta el Callao la llegada de los piratas. Y como toda casona colonial, en su estructura interior tenemos su zaguán, su patio principal, algunas capillas, etcétera, etcétera, ¿no? Los ambientes, los cuartos, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, empedradas con cantos rodados, puesto que entraban las calesas, caballos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una de las casas más bonitas, en la que sobre todo resalta o destaca estos bonitos balcones, ¿no? Con estilo andaluz. Bien, y aquí seguimos en el Jirón Conde de Superunda, que más adelante se los voy a explicar por qué se llamó así. Y es un eje peatonal en donde encontramos muchas casonas y lugares históricos interesantes. Por ejemplo, aquí podemos contemplar la casa de Nicolás de Rivera el Viejo, el primer alcalde que tuvo la ciudad de Lima, y que fue amigo y socio en la conquista de Francisco Pizarro. Se asignan los solares, que estamos acá ya muy cerca de la Plaza Mayor de Lima, y este espacio fue la casa de este personaje muy importante. Él también tuvo un hijo llamado El Mozo, que también fue alcalde, pero digamos que esta casa destaca justamente por haber hospedado pues al máximo representante del ayuntamiento, cabildo, como se le llamaba en un inicio a nuestra municipalidad. ¿Dónde nos encontramos, Mariano? Ahora estamos enfrente, así es, estamos enfrente de la iglesia y convento de Santo Domingo, que fue la primera orden religiosa en llegar acá a Lima. La primera construcción de esta iglesia data del año 1541 y se caracteriza porque acá se encuentran los restos de nuestros santos peruanos, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres. Asimismo, la importancia de este lugar radica en que aquí también se crea la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera universidad del Perú y de Latinoamérica. En minutos posteriores vamos a conocer el centro cultural de esta universidad, en donde también funcionó la misma, ya que se muda de varios locales en el tiempo. Ahora, si nosotros apreciamos la arquitectura, esta iglesia se destaca por su bella torre campanario, en la que, por ejemplo, se puede observar la ciudad de Lima desde las alturas, desde otra perspectiva. Es algo así como una especie de mirador para las personas que hacen el recorrido turístico y conocen sus claustros, sus capillas. También pueden llegar a la parte alta y contemplar Lima desde las alturas. Que en este momento no lo podemos hacer porque está en pleno proceso de restauración. Vemos un cercado
porque por el momento no podemos ingresar, pero invitamos al turista que en poquito tiempo más... Claro, y no, en realidad, aún así se puede visitar, sí, todavía se puede visitar. La entrada de acceso simplemente ha cambiado, pero todavía se puede llegar. Y además, sobre todo conocer la importancia de nuestros santos peruanos. Ahí, por ejemplo, tenemos los espacios históricos en donde, por ejemplo, San Martín habría hecho uno de sus milagros. Se dice que él, por ejemplo, en el claustro principal convierte el azúcar rubia en azúcar blanca, ¿no? Entre sus tantos milagros que se mencionan. Además, algunos detalles de la orden de los dominicos. Y bien, ahora nos encontramos enfrente de la famosa Casa Aliaga. Esta casa se diferencia con el resto de las otras porque es la única que hasta el día de hoy está habitada por descendientes directos de la familia Aliaga, el señor Gonzalo de Aliaga. Y él pertenece al árbol genealógico de don Jerónimo de Aliaga. ¿Quién fue don Jerónimo de Aliaga? Otro amigo de Francisco Pizarro y se podría decir también gestor, parte de la conquista que se da. Y aquí podemos apreciar el inmueble. Aquí, por ejemplo, se puede ver parte de la escalera. Un ratito. Vamos a ver si es que podemos observar. Señor Panchito, un ratito solo para que pueda observar. Ahí podemos ver parte de la arquitectura, la escalera, la prestancia, ¿no?, de estas típicas casas coloniales, en la que siempre se ve el zaguán y posteriormente se ingresa al patio principal, en este caso conectado a través de una escalera. Posee pues una colección de arte muy interesante, piezas de mármol, entre otros objetos de importancia, pero como les decía, radica pues la importancia en que es la única en que todavía se encuentra en manos de los descendientes directos. Jerónimo de Aliaga tuvo también una fuerte relación con la orden de los dominicos. Acabamos de estar en Santo Domingo, estamos muy cerca. Entonces esto también es algo que destacar. Fue la primera orden que llega acá a Lima, Perú, y tiene ambientes con una muy fina ornamentación y cuadros de los familiares que hasta, por ejemplo, hoy en día viven ahí. En el caso de los actuales, fotos relativamente recientes de la familia Aliaga. Mariano, esta construcción dice fotografía central. Vengo de una familia de fotógrafos, así que esto me llama mucho la atención. Contame, ¿de qué se trata esto? Y encima es un monumento histórico. Así es, y así como dices, a mí también me encanta la fotografía. Ah, qué bueno. Así es, mira, acá nosotros hemos tenido el primer estudio fotográfico de la ciudad. Y ahí pueden ver el apellido, Eugène Corret, fue un francés y él fue el primero que, digamos, comienza a albergar aquí el archivo fotográfico de personajes importantes de Lima, de Perú. Aquí, por ejemplo, se han tenido las primeras fotos en blanco y negro de Miguel Grau, de Bolognesi, ¿no?, de personajes, o sea, no solo héroes, literatos, entre muchas otras personalidades.
Aquí, por ejemplo, también se tienen fotos de gente común de la ciudad, pero que, digamos, en esa época era toda una innovación. Entonces, es ahí donde radica la importancia. Y bueno, hablar un poquito sobre la fachada, la arquitectura, es del tipo Art Nouveau, y que, digamos, acá en el Jirón de la Unión y en algunas zonas cercanas del centro histórico vamos a ver el estilo Art Nouveau que representó el modernismo en Lima. Se da más o menos a inicios del siglo XX y se caracteriza por tener, por ejemplo, decoraciones florales, estos balcones de antepecho con fierro forjado, usar los colores bajos. Prácticamente fue la tendencia artística o arquitectónica de Lima entre a inicios del siglo XX, ¿no? 1920, 30, que va a ser una constante, por ejemplo, en lugares como el Jirón de la Unión. Un testimonio de esto lo podemos ver aquí. Observen. Aquí tenemos una placa justo enfrente de este estudio que nos habla un poco de la ruta europea del modernismo, que surge ahí en países como Francia, España y luego llegan a Sudamérica. Entonces ahí podemos ver las ciudades en donde vamos a encontrar este tipo de arquitectura, el Art Nouveau. Estamos frente a una casa que dice, el cartel dice Casa O'Higgins. Supongo que acá vivió O'Higgins. Así es. Este es un inmueble muy importante también para nosotros los peruanos, porque prácticamente con San Martín lideró la corriente libertadora del sur. Empieza pues Chile, Argentina, y gracias a ellos dos es que prácticamente nosotros proclamamos nuestra independencia en el año de 1821. En este inmueble vive Bernardo. Bernardo Higgins fue hijo de Ambrosio Higgins, que fue un virrey peruano. Y luego él se involucra en esta gesta libertaria y llegó a ser presidente en Chile, ocupó cargos importantes en dicha nación y en algún momento tuvo algún tipo de conflicto con algunos opositores políticos que hicieron de que él retorne al Perú y se exilie en esta casa. Es aquí en donde, por ejemplo, él pasa sus últimos años, fallece y luego sus restos van a ser repatriados a Chile, en donde en la actualidad vemos muchos monumentos y homenajes en espacios públicos. Lo importante de esta casa es que, por ejemplo, se recrea parte de los ambientes que él habitó. Se puede ver, por ejemplo, el cuarto en donde él habría estado u ocupado, y también se exhiben algunos o algún tipo de información con infografía de la corriente libertadora en la que él fue partícipe con Bolívar. Se pueden llegar a ver, por ejemplo, hasta algunos tipos de ornamentos y armamentos que él habría utilizado, o en algunos casos réplicas muy parecidos a las que él tuvo. Porque es casa museo. Es casa museo. En realidad tenemos dos ambientes. Uno, esto lo administra la Universidad Católica, y en un ambiente por ejemplo, apreciaban partes en donde él habría vivido. Se exhibían algunas piezas o hasta vestimentas que él habría utilizado, y asimismo maquetas en donde se exhibía también las estrategias militares entre los patriotas y las tropas realistas, que eran lideradas por él y San Martín. En esta expedición, donde justamente ellos cruzan los Andes, llegan a Perú, el último bastión real, y finalmente pues se logra la independencia. Entonces este espacio pues albergó digamos el cuerpo, digamos, él vivió acá los últimos años de su vida, y estos finalmente fueron repatriados hacia Chile. Es importante mencionar que muchos peruanos le tenemos un gran cariño a Bernardo Higgins, puesto que fue uno de los estrategas militares que coadyuvaron a nuestra independencia.
Si bien es cierto, nosotros obtuvimos o mejor dicho, se proclama la independencia en 1821, recién se consolida en 1824 también con la ayuda de Bolívar. Entonces aquí tenemos el espacio que hospedó a este personaje ilustre. Mariano, estamos frente a un edificio con una placa que justamente están limpiando ahora y hace referencia a San Martín. Así es. La declaración de la independencia. Así es. Eso. Mira, ahorita estamos en un lugar histórico también. Yo cada vez que vengo, por ejemplo, a este espacio, se respira pues estos aires de independencia y de libertad, ya que San Martín, cuando proclama la independencia, organiza un recorrido de 4 plazas. Comienza en la Plaza Mayor de Lima o Plaza de Armas y luego se dirige aquí a la Plazuela de la Merced, que lleva dicho nombre por encontrarse justamente al frente de la iglesia de la Merced. Esta fue la segunda parada, ya que luego se dirigió hacia la Plaza de Santa Ana, hoy conocida como la Plaza Italia, en el distrito de Barrios Altos, más o menos a unas 5 cuadras, haciendo una línea recta. Fue el tercer lugar y de ahí se dirigió hacia la Plaza de la Inquisición o conocida como Bolívar. Esa fue la cuarta, para luego retornar a la Plaza Mayor. La Plaza Bolívar o de la Inquisición es donde se encuentra nuestro actual Congreso hoy en día. Entonces hizo un recorrido de 4 plazas con toda la algarabía de la gente, personalidades, funcionarios, etc. La gente estaba muy animosa y con un júbilo enorme. Entonces, esta fue la segunda parada. Es por ello que se ve dicho cartel. Entonces, imaginémonos este espacio rodeado de gente con banderas, ornamentos y todo tipo de decoración, celebrando y gritando que el Perú era independiente. Es por ello que se coloca esta placa para conocer uno de los puntos que se recorrieron ese 28 de julio de 1821. Debemos recordar que la declaración de la independencia la hace en Huacho. Así es. Y en cuanto a ese tema tenemos toda una controversia, A ver. ya que es muy probable y casi cierto que la independencia habría originado por el norte de Lima. ¿Cuál es el problema? Que no se tiene documento oficial alguno que testimonie dicho acontecimiento. Sin embargo, si nosotros nos remontamos a la historia, a la tradición oral y a la estrategia que aplica San Martín, esto de acorralar la ciudad de Lima por las 4 partes, Paracas, Ica, por el Callao, por los Andes y el norte entrar por Huacho, Huaura, se dice que justamente él ya la había declarado en un famoso balcón que se encuentra en la ciudad de Huacho, que inclusive tenemos imágenes de esta gesta, este primer hecho, y que posteriormente habría llegado acá a Lima y se habría dado lo que yo les he comentado. Es por ello que, digamos, hasta el momento se catalogue como acto oficial el que les menciono, ya que el acta de la declaración de la independencia, la original, la tenemos nosotros en la municipalidad. Con esto digo que no sea cierto lo otro, sino que para validarlo totalmente, al 100%, necesitamos algún tipo de registro escrito. Yo soy de las personas que pienso que sí, efectivamente, la primera declaración se habría dado en Huacho. Lo único que esperamos es que en algún momento aparezca, o si es que nunca aparece, que va a ser lo más probable, es que tengamos siempre en cuenta estos testimonios que anuncian que habría sido ahí, en el norte de Lima. Y bien, ahora nos encontramos en la casa o casona Ribagüero, que la podemos apreciar en estos momentos. En la actualidad está administrada por la Universidad Católica, muy similar al caso de la casa de Bernardo Higgins, ¿no? Y hasta hace poco fue un museo de artes y tradiciones populares también. Sin embargo, aquí destaca su fachada con estilo neoclásico, y esta casona fue construida en el último tercio del siglo XVIII. Y bueno, digamos que lo más importante y lo más resaltante de esta casa es que
habitó en algún momento el padre de José de la Riva Agüero, quien fue un ilustre y una connotada personalidad acá en el Perú, que inclusive fue presidente transitorio en la época de la independencia. Fue uno de los personajes que intentó conspirar en su momento contra las tropas reales y lograr la independencia, y esto se da ya después con la llegada de los libertadores, ¿no? En el caso de José de la Riva Agüero, que es el hijo del padre, que fue uno de los propietarios de esta casa, fue uno de los intelectuales que se reunió conjuntamente con otros e intentó lograr la independencia del Perú, pero esta se da pues en un acto fallido. Estos conspiradores, entre comillas, fueron detectados y se reunían en diversas casonas y lugares estratégicos de la ciudad de Lima. Ya posteriormente esta casa fue adquirida por otras altas personalidades españolas y digamos que ha quedado como un inmueble histórico de nuestra ciudad. Lo más importante es que es rojo y blanco. Sí, que se relaciona con la bandera del Perú, ¿no? Esta es una de las casonas que quizás menos se visita acá en Lima, y digamos que antes pues de la pandemia digamos se visitaba más el museo, ¿no? ¿Tenés presente el año en el que estaban conspirando? Claro, eso se da, a ver, 1821 es cuando se proclama, sí. Más o menos a inicios de 1810-12 ya comenzaron pues a reunirse personalidades como Hipólito Unanue, Toribio Rodríguez de Mendoza, José de la Riva Agüero, entre otros. Ahora que lleguemos a la casona de San Marcos, les voy a hablar un poquito sobre el Real Convictorio de San Carlos, que fue uno de los lugares en donde se reunían y intentaron, digamos que, lograr ya en ese momento la independencia, sino que los españoles se percatan de estos actos secretos y bloquean todo tipo de acto conspiratorio en su momento. Bien, ahora nos encontramos en el Centro Cultural San Marcos, o conocido como la Casona de San Marcos. Aquí la podemos apreciar en toda su dimensión, así es, y digamos que es un lugar también bastante histórico, porque acá estamos viendo pues una de las sedes que fue también o perteneció a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Se acordarán cuando estuvimos viendo el convento, iglesia y convento de Santo Domingo? Sí. Ahí, por ejemplo, se da el origen en la sala capitular y posteriormente va a mudar de locales. Y uno de estos locales va a ser aquí, en donde en la actualidad todavía se funciona el centro cultural de la misma universidad y se tienen espacios históricos también. Asimismo podemos ver acá también la escultura de Hipólito Unanue, un intelectual, también conspirador, que junto con personajes como los que vimos hace un momento, de Riva Agüero, Toribio Rodríguez Mendoza, entre otros, intentaron pues ya lograr la independencia antes de los libertadores sudamericanos. Y comunican sus ideas. Exacto, y mediante publicaciones. Exacto, ellos también, muchos pertenecieron al diario Mercurio peruano, ¿no? Académicos, se les vinculó con la ilustración, todas estas ideas ya venían de Europa y fueron pues los referentes en Perú, y que si bien es cierto no obtuvieron resultados, sirvió para despertar las conciencias de muchos peruanos que digamos estaban quizás un poco adormecidos en este tema, ¿no? Y bueno, asimismo también quería enseñarles parte de lo que pertenece también al Parque Universitario, ¿no? Este es el famoso Parque Universitario, que fue una de las grandes obras públicas que se hace en la celebración del centenario, junto con el famoso Parque de la Reserva, por ejemplo. Y aquí destaca pues la ornamentación. Esto se da en la época del gobierno de Leguía en Perú. Y miren, quería enseñarles también este torre o reloj, que fue un obsequio de la colonia Alemania por nuestro centenario. Y lo particular es que pueden observar
que aparte de dar la hora, aquí se entonaba el himno nacional a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. La primera estrofa del himno nacional se tocaba ahí arriba en esta torre. Ya estamos cerquita de las 12. Estamos cerquita de las 12. Bueno, eso se solía dar en el pasado, sí, pero más o menos como para tratar de retroceder en el tiempo. Imaginemos pues este mismo espacio público con las notas de nuestro sagrado himno nacional. Aquí mismo también podemos aprovechar de ver otros digamos ángulos de este parque, ¿no?, que fue una de las grandes obras del centenario para embellecer la ciudad y también tener los primeros espacios verdes. Algo que me olvidaba es que también en la Universidad de San Marcos, en este mismo local, funcionó el Real Convictorio de San Carlos, en donde este espacio fue utilizado por los conspiradores para elaborar sus estrategias para una posible independencia que luego se vio frustrada. Entonces, más allá de ser el primer centro superior de estudios, considerado la decana de América, la Universidad de San Marcos, y más antigua de el Perú y de toda Latinoamérica, en la época del virrey Amat y Junyent se decide establecer aquí mismo el Real Convictorio de San Carlos, en donde se prepararía aún mucho más a estos intelectuales que debían estar preparados siempre y que la corona española vio por conveniente crearlo en este lugar. ¿Está funcionando en la actualidad? Claro, es un centro cultural. Ahí está el ingreso principal. Ahí, por ejemplo, hay clases, en algunos casos sí, gratuitas, de talleres de música, danzas, ¿no? Centro cultural artístico. Ahí se juntaron varios intelectuales de diferentes ramas. Ahí está sonando la campana. Ah, el de las 12. Las 12, ajá. Pasa que el helado artesanal de Marula, luego la cocina, es un alimento, ¿viste?
ahora nos encontramos en un lugar muy especial porque hay todo un show y un gran espectáculo con mucho color y música. Y bueno, es nada más y nada menos que el Circuito Mágico del Agua, que se encuentra en lo que se llama el Parque de la Reserva. ¿Estás listo, Daniel, para pasar por esta experiencia única? No veo la hora de entrar. Muy bien, y para ello nos va a acompañar una guía, ya Silvia Llanos, que la vamos a encontrar justo ahí. Silvia, ¿cómo estás? Mucho gusto. Al Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. Muchas gracias a ti por recibirnos. Es un gusto recibirlos aquí. Vamos a ingresar a ver toda la magia que tiene el Circuito Mágico del Agua en el Parque de la Reserva. Así es, Adelante. vamos, muchas gracias. Vamos a visitar 8 hectáreas. El Circuito Mágico del Agua, que consta de 13 fuentes. Tenemos Patrimonio Histórico Nacional de 1929 y la magia, la cibernética, ¿no? Tenemos ecología, que se puede apreciar mejor en el día. Tenemos variedad de árboles, variedad de flores, todo eso se ve en el día, ¿no? Exuberante. Avanzamos para ver el espectáculo. Vamos entonces a frente al espectáculo. Sí, ahí está el Circuito Mágico del Agua. Kick off your shoes and have some fun. Get ready, get set, let's go. If we never go, we'll never know. 'Cause you and I, oh yeah, we could fly so high, so high. This moment pass us by, pass us by. I won't let this moment pass us by. I won't let this moment pass us by. So grab somebody, do-si-do, 'cause life's a dance floor, don't you know? Hey, there's electricity in the air, so come join the party if you dare. 'Cause you and I, oh yeah, we could fly so high, so high. This moment pass us by, pass us by. Won't let this moment pass us by. Won't let this moment pass us by. Won't let this moment pass us by. We could fly so high, so high. You and I won't let this moment pass us by, pass us by. You and I, oh yeah, we could fly so high, so high. You and I won't let this moment pass us by,
Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido no tan espectacular, con la proyección y conociendo las diferentes fuentes que forman parte de este circuito mágico del agua. Al público, por favor, de rincones del sur del mundo que nos ven en muchos países, un poco invítalos a poder venir aquí a visitar, y los horarios y recomendaciones. Gracias a ustedes por visitarnos. Los invitamos todos los días, de lunes a domingo, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Es un lugar céntrico donde ustedes pueden visitar si están de paseo o ya van a viajar, y los esperamos. Estamos aquí para explicarles el parque. Muchísimas gracias. Claro. ¿Okay? Bueno, amigos de Rincones del Sur del Mundo, después de visitar el circuito mágico del agua, pueden venir aquí afuera cerca del Estadio Nacional a comer unos ricos anticuchos, picarones, parrillas. Hay diferentes locales, ¿no? Buenas, que pueden... ¿qué tal, amigo? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos. Sí, mira, Ajá. acá nosotros somos el real sabor de Anita, lo mejor de los mejores anticuchitos. Ajá. Cualquiera de los platitos lo estamos dando de cortesía con su picarón o chicha de regalo. Ah, eso está bueno, ¿ah? Te hago de probar lo que es la caja china o el anticucho. No te gusta, no me lo vas a pagar. Y el servito, y aparte de anticucho también ofrecemos lo que es pollo a la brasa, tiene chaufita, lomito saltado, tacacho con cecina también tenemos variedad. ¿Sabes qué? Me has convencido, ¿ah? ¿Qué? Oye, Daniel, ¿qué te parece unos anticuchos y picarones? Ahí está, vamos para adentro. Muchas gracias, lo máximo. Todo gracias. Gracias.